Ya, vamos a ver algunos virus importantes que son los más prevalentes, los que más van a ver ustedes como médicos. Ya, y vamos a comenzar con el virus de la hepatitis B, ¿cierto? Que pertenece a esta familia de virus, Hepatnaviridae, o es un hepatnavirus. Bueno, como su nombre lo dice, ¿cierto? Produce hepatitis, las cuales pueden ser agudas o pueden ser del tipo crónico. La mayoría de los virus, no solamente el virus de la hepatitis B o cualquier otra hepatitis, siempre van a presentar tropismo, o sea, van a presentar atracción hacia ciertas células, ¿ya? Y en el caso del virus de la hepatitis B, obviamente va a presentar un tropismo hacia las células hepáticas. Presenta varios antígenos de superficie en su envoltura. Tiene antígeno, por ejemplo, el antígeno HB, tiene otro antígeno conocido como el antígeno de Core, ¿ya? Y también tiene un antígeno, bueno, en el caso de los antígenos conocidos como Core, está el antígeno nuclear, que es el HBsAg, y el antígeno soluble HBeAg. Ya, bueno, el sufijo Ag significa antígeno, ¿ya? Y bueno, ustedes ahí buscan a qué corresponde la vacuna. La vacuna está conformada por un antígeno. Y la idea de colocar ese antígeno como dosis es que el individuo o la persona que es vacunada con esta vacuna, ¿cierto?, genere anticuerpos contra la hepatitis B o el virus de la hepatitis B. Bueno, ahí tenemos una fotografía que seguramente ustedes la van a ver quizá en vivo. Hígados inflamados, ¿cierto? En patología posiblemente, en fisiopatología, cómo se ve un hígado cuando presenta una inflamación. ¿Ya? Aquí tenemos un hígado normal, y este es un hígado que presenta infiltrado, ¿cierto? Posiblemente de células de la inmunidad, y un hígado obviamente afuncional. Bueno, antiguamente era una de las causas, o sea, una de las causas de que un paciente presentara hepatitis era por transfusiones, ya las transfusiones sanguíneas. Recordemos que una transfusión sanguínea es realizada entre un donante y un receptor. En la actualidad se realizan pruebas serológicas o pruebas de detección de antígenos o anticuerpos en la sangre del donante antes de que sea transfundida. Y una de las patologías que se trata de detectar en los donantes es la hepatitis. ¿Ya? Como ya sabemos, la forma de transmisión de la hepatitis B es a través de fluidos, ¿ya? Sangre, semen, flujos vaginales, pero principalmente sangre. Obviamente saliva y sudor podrían presentar antígeno, pero la carga es tan baja que es imposible que se genere un contagio. Las personas que están en riesgo de contraer la hepatitis B son las que están en contacto directo con los fluidos. Obviamente personal del área de la salud, a través de un accidente cortopunzante, por ejemplo, mordeduras por pacientes que tengan hepatitis B, cirujanos que están en riesgo de tener algún accidente cortopunzante, ¿cierto? Una toma de muestra también. Y obviamente, como estamos hablando de contagio por fluidos, la relación sexual sin protección con un profiláctico, ¿cierto? También podría generar un contagio. Las estadísticas indican que 1 de cada 100 personas que tienen hepatitis B desarrolla formas fulminantes de la enfermedad, que obligan en situaciones extremas a recibir un trasplante hepático. Ahora, en el caso de la forma fulminante, vamos a recordar un poquito cuando vimos la clase de inmunología. ¿Ya? Lamentablemente, la única forma que tiene el sistema inmunológico de poder exterminar o eliminar un virus, que como ya sabemos está dentro de una célula, es destruyendo a la célula.
¿Ya? En el caso de una hepatitis de tipo fulminante, lamentablemente es el sistema inmunológico el que ataca al hígado para poder eliminar al virus. ¿Ya? Recordemos un poquito cómo era esta situación. El virus ingresa a la célula hepática, ¿cierto? Y la célula, para poder salvarse, utiliza un antígeno de superficie conocido como el complejo mayor de histocompatibilidad del tipo 1 para mostrar a alguna célula de la inmunidad que ella está parasitada con un virus. ¿Ya? En el interior del hepatocito, el virus de la hepatitis B, como está replicándose y generando proteínas, el mismo hepatocito toma un trocito de este virus, ya sea una proteína de cápside, por ejemplo, la lleva al retículo endoplásmico, donde se encuentra el complejo mayor de histocompatibilidad del tipo 1, forman una vacuola con toda esta estructura y la llevan a superficie. ¿Ya? En la superficie sale el complejo mayor de histocompatibilidad del tipo 1 con este trozo viral, ¿ya? Un péptido antigénico se llama. Y este péptido antigénico, ¿cierto?, presentado por el complejo mayor, permite la atracción de los linfocitos TCD8 del tipo citotóxico. ¿Ya? Al ser citotóxico y al llegar en contacto con este hepatocito infectado, el TCD8 libera toxinas, citotoxinas, que hacen destruir a la célula hepática. El hecho de que un hígado sufra de esta forma fulminante de destrucción, lamentablemente, vuelvo a repetir, es gracias al sistema inmunológico, ¿ya? No al virus propiamente tal. Bueno, con respecto a las características del virus, persiste hasta 7 días en ambiente y es estable en superficies inertes hasta por un mes. Se inactiva a temperaturas relativamente bajas, bueno, bajas comparada con bacterias, ¿cierto? 100 grados Celsius durante 2 minutos. También puede ser eliminado por cualquier antiséptico, como por ejemplo el alcohol, el fenol, algún aldehído, como el glutaraldehído, el cloro, ¿cierto? Y peróxido. El periodo de incubación es bastante relativo, ya quiero que lo busquen ustedes, que me digan cuál es el periodo de incubación, pero como les digo, es bastante variado. Va a depender mucho de la condición del paciente, ya sea características inmunológicas, edad, sexo, etc. En la evolución de la enfermedad influyen ciertos rasgos, como por ejemplo la edad, género del paciente. Por lo general se ve que las mujeres sufren más de esta patología de forma aguda, que presenten síntomas. El consumo de alcohol, obviamente, porque hay una condición previa del hígado, ¿cierto?, que está dañado. Y también que tenga algún tipo de coinfección hepática también, como por ejemplo una hepatitis C o una hepatitis D. Incluso hay una hepatitis E también. Y todas ellas se contagia a través de fluidos. Ahora, en el caso de los niños se ha encontrado que tienen una gran replicación viral, pero con poco daño hepático. Con respecto a la hepatitis aguda, el 25% presenta síntomas clínicos, como por ejemplo la ictericia, que es esta tonalidad amarillenta, tanto en la esclerótica, en la piel y en las mucosas. Y también se pueden presentar otros signos característicos de la hepatitis, como por ejemplo la orina oscura, y también algunos estudios de laboratorio, como por ejemplo la detección de ciertas enzimas hepáticas, como son las transaminasas. ¿Ya? Tenemos tres transaminasas, que son enzimas hepáticas que tienen funciones de desintoxicar, conjugar ciertos fármacos, ciertos para poder degradarlos. Recordemos que el hígado tiene una función de depuración de la sangre. ¿Ya? Y estas enzimas son un indicador asertivo de daño hepático. Las transaminasas son 3, como dije, está la TGO, la TGP y la gamma GT.
Y cada una indica si hay daño renal, perdón, daño hepático, pero hay una que es la gamma GT que determina daño hepático severo, porque esta enzima se encuentra en la mitocondria del hepatocito. Entonces, cuando hay daño leve, se ven alteradas o aumentadas la TGO y la TGP porque son enzimas citoplasmáticas del hepatocito. En cambio, la gamma GT, al encontrarse en la mitocondria, tiene que haber un mayor daño de la célula hepática para que aparezca en sangre. ¿Ya? Como ya habíamos dicho, al ser un virus, el genoma del virus se integra al del hepatocito para poder replicarse. Según estudios, solo el 1% llega a una forma fulminante, ya sea muere o genera o permite o logra un trasplante hepático de urgencia. Esto es bastante complicado, o sea, ¿qué paciente recibe un trasplante? Lamentablemente hay ciertas condiciones, ya sea por edad o condición previa, para poder recibir un trasplante o no. Los síntomas que puede presentar un paciente que está cursando con una hepatitis son el cansancio, anorexia, náusea, dolor abdominal, dolor de articulaciones e inflamación de estas. ¿Cómo confirmamos que el paciente tenga hepatitis? A través de la serología. Por ejemplo, hacemos un test de ELISA para poder detectar el virus. ¿Ya? Y posteriormente tiene que hacerse el informe E, ¿no es cierto? Es una enfermedad de notificación nacional. Es necesario que el Instituto de Salud Pública notifique y reconfirme que el paciente está cursando con una hepatitis B. Vamos a explicar un poquito esto de la serología. El test de ELISA, las siglas que están en inglés y en español significa un inmunoensayo que posee también una determinación enzimática, permite la detección de muchas patologías a través de la detección de anticuerpos contra. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, si yo uso un test de ELISA para detectar hepatitis B, lo que voy a detectar realmente a través del test de ELISA son anticuerpos que ha generado el paciente contra el virus de la hepatitis B. ¿Ya? Esa es la forma de detección que tenemos con respecto a muchas virosis o a muchas enfermedades virales. El ELISA también sirve para detectar VIH, para detectar hepatitis C, para detectar malaria, Chagas, para detectar sífilis. Pero lo que realmente estamos detectando son los anticuerpos que ha generado el individuo contra el agente etiológico. ¿Ya? Con respecto a la hepatitis crónica, se ha reportado que hay un 80% de portadores crónicos, son asintomáticos, o presentan síntomas bastante inespecíficos como por ejemplo cansancio y falta de apetito. Si se genera daño, el 25% va a presentar cirrosis severa. Recordemos que la cirrosis es una patología, más que una patología, es una condición del hígado en donde es casi afuncional. El paciente tiene problemas severos con respecto a la albúmina, por ejemplo. Recordemos que el hígado genera o produce albúmina y la albúmina tiene una función muy importante en lo que es la presión oncótica. ¿Ya? El paciente, además de presentar la cirrosis, va a cursar con una insuficiencia hepática grave, puede llegar incluso a cáncer hepático de tipo carcinoma y finalmente la muerte. ¿Ya? Y solamente el 0,5% de los pacientes se curan en forma espontánea. En este gráfico vemos lo que sucede con especialmente los anticuerpos que podría generar el individuo después de recibir, o sea, de contagiarse. ¿Ya? En este caso estamos hablando de un paciente con hepatitis crónica. ¿Ya? Este sería el antígeno viral, o sea, lo que está indicando en la línea anaranjada es la presencia del virus en sangre. Recordemos que esto es de por vida, o sea, no se han reportado muy pocos casos de cura espontánea. El paciente que se contagia de hepatitis B va a tener de por vida la hepatitis B y él va o ella va a contagiar de por vida también. ¿Ya?
Esto implica o muestra el total de anticuerpos contra la hepatitis B. También puede durar años. Pero lo que se mantiene en el tiempo es la IgG. Acá tenemos la IgM, que sería la que aparece al comienzo de cualquier patología. Siempre es la IgM la que se presenta al comienzo de todas las enfermedades, pero posteriormente queda la IgG, que sería, bueno, aquí lo que indica el total de anticuerpos, ¿ya? La IgM dura hasta las 36 semanas, ¿ya? Y eso es lo que detecta el test de ELISA en realidad. Al principio, para diagnosticar la hepatitis B me va a detectar la IgM, pero si yo quiero realizarle un test de ELISA al paciente para ver si aún tiene anticuerpos, lo más probable es que detecte la IgG. Ahora, hay test de ELISA que detectan antígeno. Para ver si el paciente se curó de forma espontánea, yo tendría que hacerle un test de ELISA que me va a detectar antígeno y no anticuerpo. Ahora, ¿cómo se transmite? Como habíamos dicho, relaciones sexuales, ¿cierto? De cualquier tipo, ya no solamente la convencional, sino que también anal, oral, a no ser que haya daño y se genere algún sangramiento, ¿ya? Podría producir el contagio. Contagio perinatal, o sea, de madre a feto, vía parental, ya sea sangre, contacto sanguíneo, agujas y otros elementos cortopunzantes que estén contaminados con sangre de un paciente que tenga hepatitis B. Y por contacto de lesiones de la piel o mucosas con sangre contaminada, ¿ya? Bueno, el uso de drogas inyectables, ¿cierto? Que lamentablemente los drogadictos que utilizan este tipo de droga comparten agujas. Transfusiones sanguíneas, yo creo que ya esto está totalmente obsoleto, ¿ya? Pero es bueno nombrarlo para que sepan que antiguamente sí se generaban infecciones, no solamente de hepatitis B. Cuando apareció el VIH en los años 80, hubieron muertes en Francia de niños hemofílicos por transfusiones sanguíneas que tenían el virus del VIH. ¿Ya? Bueno, el uso de agujas para tatuajes o algún artefacto para realización de perforaciones o piercing que no estén esterilizados, contactos cercanos principalmente de mucosa, algún procedimiento médico. Esto es súper importante. ¿Cuál es el porcentaje de contagio? Por ejemplo, en ustedes que tienen este riesgo de cortopunzante es del 15%. Es mucho más alto que el del VIH. Del VIH, por ejemplo, si uno se pincha con una aguja contaminada, es de menos del 1% la posibilidad de contagiarse. Ahora, el guante, como ustedes saben, no protege mucho. La única forma que tenemos ahora de protegernos es a través de las vacunas. Como les había dicho, el diagnóstico principalmente es a través del test de ELISA, bueno, también puede ser a través de PCR, que detecta el material genético. El ELISA va a detectar antígenos de superficie y anticuerpos, como les mencionaba recién. Ya dependiendo la etapa del paciente, puede ser que detectemos IgM o IgG. ¿Ya? Y distintos anticuerpos, puede detectar anticuerpos contra el core, ¿cierto? O anticuerpos contra antígenos de superficie. ¿Ya? Cuando hay resultados falsos positivos, por eso siempre estas patologías que son de preocupación y son de notificación nacional, hay que hacer un tamizaje. O sea, nosotros detectamos en el laboratorio a través de la ELISA, detectamos un paciente positivo, pero necesitamos una contramuestra, tanto en el mismo laboratorio como en el Instituto de Salud Pública. Y lo más concreto, lo más certero es realizar una PCR, una reacción de polimerasa. Vamos a otra hepatitis ahora. Vamos a ver la hepatitis A. En Chile presenta una endemia de tipo intermedia. ¿Por qué? Porque solamente aparecen brotes y se han determinado que estos brotes aparecen cada 4 o 5 años. Y siempre se asocian a instituciones. ¿Qué significa esto? Como este tipo de hepatitis no se transmite como la hepatitis B, a través de fluidos, sino que esta es a través de alimento contaminado, agua o alimento contaminado, significa que todas las personas que pertenecen a esa institución
comieron el mismo alimento contaminado, ya sea un colegio, un jardín infantil, el casino de una empresa, un matrimonio, etcétera, ¿ya? Transmisión entérica. O sea, aquí lo que se está comiendo es deposición, ¿cierto?, de un paciente que elimina, a través de la deposición, elimina el virus, ¿cierto? Y alguien se lo come. Entonces aquí fácilmente la persona con hepatitis fue al baño, ¿cierto? Tuvo diarrea, porque son episodios diarreicos lo que presenta un paciente con hepatitis, y no se lavó las manos después de salir del baño y preparó un alimento. Posibles pacientes, niños mayores de 5 años, adolescentes, adultos, jóvenes. El virus se inactiva entre los 85 y 90 grados Celsius, o sea, yo podría hervir la comida, ¿cierto? Hacerla hervir y luego comerla. La mayoría de las veces la infección se produce por alimentos crudos, ¿ya? Y también sirve la desinfección con cloro. ¿Cuándo podría aparecer un brote de este tipo de hepatitis? En grupos de riesgo, como por ejemplo que tengan escasas medidas de higiene, pobre saneamiento básico, que no tengan alcantarillado, por ejemplo, o que no tengan agua potable. Ahora, lo bueno de esta patología es que la inmunidad post-infección se ha demostrado que puede ser de por vida. Con respecto al cuadro clínico, en el 80% de los niños se presenta de tipo asintomática. Hay un compromiso general, obviamente, fiebre, náuseas, vómitos, dolor de abdomen, ¿cierto? Ictericia, que es el signo típico de las hepatitis, y las pruebas hepáticas alteradas nuevamente, transaminasas principalmente. El caso confirmado nuevamente lo podemos confirmar con serología, o sea, o reconfirmar en realidad, porque fácilmente se podría confirmar con clínica, y tiene que buscarse un nexo epidemiológico durante los 15 a 50 días precedentes a la aparición de los síntomas con un caso confirmado de laboratorio. Esto significa que hay que buscar a todos los contactos que compartieron el mismo alimento, ¿ya? Por eso se dice que es de tipo institucional. Todos comieron el mismo alimento. Y tenemos otra hepatitis, que también quizás en algún momento la van a poder presenciar, es la hepatitis de tipo C o virus de la hepatitis C, también conocida como no A y no B. Presenta 11 genotipos y la transmisión es muy parecida al de la hepatitis B. Transfusiones, colocación de hemoderivados, que son parte de las transfusiones, contacto sanguíneo en cirugías, el uso de agujas para la colocación de drogas intravenosas, transmisión sexual, ¿cierto? Relaciones sexuales sin preservativo. Hay menor exposición intrahospitalaria, transmisibilidad menor que la B. El problema es que no tiene cura y tampoco tiene vacuna, ¿ya? Y lamentablemente llega a la muerte porque la mayoría de los casos produce cáncer hepático. Van a buscar ustedes el porcentaje de transmisión por accidente cortopunzante. Ahora, ¿cómo se detecta un caso? Primero que todo tiene que haber un caso sospechoso, compatible con la descripción clínica y que presente niveles elevados de las famosas transaminasas, sin evidencia de padecer otra enfermedad hepática, porque puede que sea alcohólico y tenga cirrosis y por eso las transaminasas están elevadas. Y también que hayan antecedentes compatibles con la transmisión, o sea, que haya tenido un accidente cortopunzante o que haya tenido una relación sexual sin protección. Y el caso confirmado, al igual que la hepatitis B y la hepatitis A, tiene que ser notificada al Instituto de Salud Pública. También se diagnostica con serología, también sirve el ELISA, pero tengo que reconfirmar en el instituto con una PCR, por ejemplo. Y ahí tenemos la modalidad de vigilancia, se conoce como vigilancia universal, ¿ya? El famoso boletín ENO que les decía yo, enfermedades de notificación nacional. El médico tratante debe notificar cada caso con todos los datos contenidos en este boletín. Nombre del paciente, el carnet de identidad, el tipo de patología, de dónde, qué lo deriva, de un hospital, de un CEFAM, etc. Esto ayuda muchísimo al control. Cuando hay brotes, detectar a todos los casos, primero al caso índice y luego a todos los casos que se han contagiado, ¿cierto?
para mejorar recursos, para mejorar medicamentos, aumentar la mano de obra, etc. Con respecto al criterio de laboratorio, la serología positiva anti-virus de la hepatitis C, examen está disponible en todos los bancos de sangre principalmente. ¿Por qué los bancos de sangre? Porque se le hace un tamizaje a todos los donantes. Cada donante que dona sangre, se le hacen estas pruebas: hepatitis B, hepatitis C, se le hace malaria porque somos zona endémica, se le hace HTLV1, que es otro virus muy parecido al VIH, y bueno, obviamente se le hace VIH, y ¿qué más se le hace? Citomegalovirus, que es un tipo de herpes. Ahora, existen lamentablemente falsos positivos, que son la población sana asintomática, y esos deben ser confirmados con técnicas suplementarias, o sea, en ese caso el ELISA no sirve. Tendría que ser con otro tipo de detección, como por ejemplo el PCR. Vamos ahora al virus de la inmunodeficiencia humana, también conocido como virus de la inmunodeficiencia adquirida. ¿Por qué se le llama adquirida? Porque hay una inmunodeficiencia genética, ¿ya? Por eso se le llama inmunodeficiencia adquirida o síndrome de inmunodeficiencia adquirida, el SIDA. Hasta ahora se han detectado dos tipos de este tipo de virus de inmunodeficiencia humana, el tipo 1 y tipo 2. Existe un periodo asintomático que es muy variable. Se han registrado casos de hasta 10 años, ese periodo conocido como periodo de ventana, que en realidad es un periodo como de incubación. Lamentablemente en ese periodo, entre los años 80 y 90, los test de ELISA no eran de muy buena calidad y solamente detectaban los anticuerpos producidos por el paciente contra el virus. Entonces, lamentablemente, mientras el paciente estaba en el periodo de ventana, no genera anticuerpos. Entonces, los test de ELISA daban negativos y el paciente seguía contagiando. En la actualidad, los test de ELISA para VIH detectan tanto antígeno, o sea, detectan virus, y también detectan anticuerpos. Entonces, eso permitió acortar este periodo de ventana, pudiendo diagnosticar a un paciente VIH positivo hasta a las 2 semanas de haber sido contagiado. Bueno, el periodo de ventana sucede porque la verdad no hay respuesta inmunológica, quizás porque la carga viral es baja. Y eso, mientras la carga viral sea baja o el virus no se esté multiplicando, el sistema inmune se mantiene intacto y puede controlar al virus. Eso se revierte, por ejemplo, aumenta la carga viral y lamentablemente va a empezar a disminuir el sistema inmunológico. Esto sucede porque el virus del VIH parasita al linfocito TCD4. Recordemos un poquito de inmunología. El linfocito TCD4 es aquella célula que une la inmunidad específica con la inespecífica. ¿Qué significa esto? Un macrófago va a fagocitar un agente etiológico a través de su complejo mayor de histocompatibilidad del tipo 2. Se lo va a presentar al linfocito TCD4, el cual va a generar sustancias que atraen otros macrófagos. Además, el linfocito TCD4 se lo presenta, este virus, se lo presenta al linfocito B. ¿Para qué? Para que el linfocito B se transforme en célula plasmática y pueda generar anticuerpos. Estos anticuerpos van a ir a opsonizar los agentes etiológicos para que puedan ser rápidamente fagocitados por los macrófagos. Ahora, si no tenemos linfocitos TCD4, ¿por qué? Porque el virus del VIH es del tipo lítico, o sea, él se replica y destruye al linfocito T para poder liberarse. Entonces no tenemos esa unión de reconocimiento de un agente etiológico para generar anticuerpos contra ese agente etiológico. Y es por eso que los pacientes que tienen VIH y están en la etapa SIDA comienzan a presentar infecciones a repetición, que para una persona inmunocompetente son infecciones pasajeras que rápidamente se curan solas. En cambio, en un paciente VIH positivo en etapa SIDA, no existe esta posibilidad de cura espontánea.
Bueno, lamentablemente el paciente comienza a presentar deterioro de la función autoinmune cuando hay una carga viral alta y una disminución del recuento del linfocito TCD4. Esto, ¿qué fase es esta? Es la fase SIDA, síndrome de inmunodeficiencia adquirida. En la fase SIDA es una fase terminal, cuando ya el paciente comienza a presentar otro tipo de infecciones que para una persona inmunocompetente son pasajeras. En cambio, para este paciente en etapa SIDA son hasta mortales. Pueden aparecer infecciones clásicas y también infecciones oportunistas. ¿A qué le llamamos clásica? Bueno, le puede dar una salmonelosis mucho más fuerte que a una persona inmunocompetente, una gripe que para un inmunocompetente es pasajera, entre otras. Las oportunistas ya son patologías raras que solamente afectan a estos pacientes, como por ejemplo, aquí podríamos nombrar muchísimas. La más común y la que más van a ver va a ser la candidiasis, especialmente la candidiasis de tipo oral. A ver, acá tenemos una fotografía. Acá tenemos candidiasis oral. Si se dan cuenta, yo les decía, no confundan la candidiasis oral con el hecho de que a veces se nos coloque la lengua blanca por haber consumido proteína, leche, lácteos, queso. Este es el famoso Muget. Si se dan cuenta, el paciente o la paciente tiene Muget en la mejilla, tiene Muget en el paladar, en la lengua, en la encía. ¿Ya? Este es un signo típico de un paciente muy inmunocomprometido, ¿ya? En etapa SIDA posiblemente. Y lo más terrible es que a veces el paciente o la paciente no saben que tienen SIDA y se enteran por esto cuando empiezan a aparecer este tipo de patologías. Esta es otra patología oportunista. Esta es una levadura, esa pelotita que tenemos que se ve ahí, es una levadura que si se dan cuenta tiene como algo que la rodea. Esta es una levadura capsulada, conocida como Cryptococcus neoformans. Es una levadura que se encuentra en la deposición de las aves, principalmente las palomas. En el paciente SIDA, como son esporas, no, perdón, no son esporas, estas son levaduras, son hongos unicelulares, no esporulas. La deposición de la paloma al secarse, existe la posibilidad de que se convierta en polvo en suspensión y fácilmente el paciente en etapa SIDA lo aspira. Y esta levadura atraviesa la barrera hematoencefálica y llega al líquido cefalorraquídeo, a las meninges. Produce una encefalitis, ¿ya? Encefalitis criptocócica se llama. ¿Cómo se detecta? Bueno, el paciente llega con un compromiso neurológico, como por ejemplo inconsciencia, convulsiones, ¿cierto? El médico va a pedir una muestra de líquido cefalorraquídeo, el examen se llama tinta china. Bastante fácil de hacer, nosotros tomamos una gotita del líquido cefalorraquídeo, lo colocamos en un portaobjeto y la mezclamos con una gotita de tinta china. Y como la levadura tiene cápsula, la tinta china no entra a la levadura, que sería lo normal. Lo normal es que la tinta china ingrese a la levadura, pero como tiene cápsula, no ingresa, ¿ya? Y se diagnostica como Cryptococcus positivo. Y obviamente, a veces, insisto, el paciente no tiene ni idea que tiene SIDA, ¿ya? Y ustedes al ver esto o al diagnosticarse esto, se concluye que el paciente sí está en etapa SIDA. Acá tenemos otra condición muy típica en los pacientes SIDA, que es el famoso sarcoma de Kaposi, que se produce por un virus que me parece que es del tipo herpes. Es un herpes, no recuerdo el número, me parece que es 8 o 7, si no ahí ustedes corroboran bien, pero un tipo de herpes también que es asintomático en las personas inmunocompetentes, pero en los pacientes SIDA produce esta condición de púrpura, ¿ya? Estas manchas enrojecidas a nivel de la piel.
Y otro caso también bastante oportunista es la aspiración de esporas de hongos del moho, que lo mencionamos en algún laboratorio, el Aspergillus, por ejemplo. El Aspergillus es un hongo que podemos encontrar en la naturaleza, está en la tierra, a veces contamina la fruta, el pan. Nosotros, ¿qué hacemos? Tomamos este alimento y lo botamos al basurero. El problema es que si un paciente SIDA hace esa acción, lo más probable es que aspire las esporas de ese hongo, queden en el pulmón. Esto se conoce como aspergilosis pulmonar. Y las esporas del hongo producen una fagocitosis frustrada. Entonces se va a empezar a llenar de granulomas, ¿ya? Incluso se ve un tono verdoso ahí, posiblemente sea el moho. Ya no sé si se alcanza a notar un poquito las cavernas tienen como un ennegrecido, que posiblemente sea el crecimiento del moho, ¿ya? Bueno, y podríamos estar, listeriosis también, se han visto casos de pacientes en etapa SIDA, podríamos estar hablando de muchas patologías oportunistas, peniciliosis también, que también es muy parecida a la aspergilosis, pero sería ahora con el género Penicillium de los mohos. Las diarreas, por lo general, si les da una salmonelosis, pueden estar más de un mes con diarrea, lo cual en una persona inmunocompetente lo máximo que puede durar es una semana. Hay muchos parásitos también que se repiten en estos pacientes SIDA, como por ejemplo los coccidios, el toxoplasma, bueno, lo vamos a ver en parásitos, el toxoplasma, y bueno, y hay otras patologías que también le pueden aparecer. Esto, en la actualidad esto es completamente controlable. Recordemos que el tratamiento para el VIH es completamente gratuito, lo mismo que el diagnóstico. Antiguamente el tratamiento para VIH producía mucha molestia gástrica y hepática, y por eso a veces el paciente lo abandonaba. Pero en la actualidad están tan bien hechos ahora estos fármacos que incluso cuando se realizan las pruebas para detección de la carga viral, en algunos pacientes está incluso indetectable y se les ha permitido tener hijos. O sea, tener una relación sexual con su pareja sin protección para que la pareja se embarace o embarace, ¿cierto? La embarace, se embarace la persona VIH positivo y no contagia a la pareja. O sea, está a tal nivel el desarrollo del fármaco que impide que el virus se replique, que llega a ser indetectable en las técnicas, en los test de ELISA, ¿ya? Que permiten a estas parejas en donde uno de los cónyuges o uno de la pareja tiene VIH, ¿cierto? Puedan tener hijos. Incluso el hijo sale negativo. Bueno, y tenemos las etapas de la infección. Está la fase primaria y también está la fase crónica asintomática. Se cree que la fase primaria, cuando el paciente se contagia por primera vez, cursa con un cuadro como muy similar al resfrío. Hay unas adenopatías, ¿cierto? Y un poco de congestión nasal y sería. Y luego podría entrar a la fase asintomática que puede durar años, ¿ya? Y luego viene la infección crónica sintomática, que sería la que ya conocemos como síndrome de inmunodeficiencia adquirida, donde incluye una gran cantidad de patologías oportunistas y podemos estar nombrándolas y las van a encontrar en paper, ¿cierto? Y en el libro, y van a ver casos clínicos cuando vayan al hospital de pacientes que estén en esta fase terminal. Ahí tenemos las más comunes: candidiasis, síndrome diarreico, síndrome febriles prolongado, el herpes zóster, listeriosis, aspergilosis, peniciliosis, sarcoma de Kaposi, Cryptococcus neoformans, Cryptosporidium, que es un parásito que en una persona competente también se cura solo, en estos pacientes no, toxoplasma, que es la de los gatos, ¿ya? Entre otras.